es mes de noviembre y aún estamos a tiempo de un especial spooky. Así que por esa misma razón, hoy les voy a contar una historia scout de terror. Esta más bien es una leyenda, realmente no sé de dónde vino la historia, porque investigándola en varios sitios hay cositas que le van cambiando. Yo que soy de México la encontré y se establece que es a las afueras en la Ciudad de México, pero me parece que esta historia scout se ha adaptado incluso a otros países en Latam. Si tú la conoces o incluso tú tienes una historia de terror que te haya ocurrido en un campamento, no olvides comentarla. Y para quienes ya me siguen, primero que nada una disculpa porque me había ausentado un poquito porque me dio una parálisis facial regresando a la Ciudad de México. De hecho, en un video que les narro de cómo hacer un bañito si tú eres guía, precursora, dama ruba, se oye como si trajera una papa en la boca, porque pues, o sea, se me paralizó pues toda la mitad de la cara. Aún tengo como secuelita, pero yo espero recuperarme pronto. En esta historia hay unas cosas que se van cambiando. Por ejemplo, dice que los scouts, y pues habla como tal de la tropa, habla de guías mayores y habla pues como tal de los rovers. Y cuando se refiere a los jefes, a los scouters o a los dirigentes, habla de los orientadores. ¿Por qué doy este contexto? Porque es muy importante, porque te habla más o menos de las edades que tienen cada una de las personitas que forman parte de esta leyenda que se va a contar. Y es que miren, también hay mucho contexto, porque si ustedes no sabían, por allá del 1998, no sé si más atrás, corríjanme en los comentarios, pero todavía los scouts utilizaban un uniforme más parecido como el mío en la Scouts de México. Y para entonces, me parece, todavía no existía la sección de los caminantes. Por lo tanto, los scouts pues eran chavitos de entre 12 a los 17, incluso los 18 años. Los guías mayores eran scouts de 18 a 25. Creo que en esos tiempos todavía los dejaban hasta los 25. Y pues los orientadores pues básicamente son adultos de 25 años en adelante. Pueden llegar a ser más jóvenes también, pero pues son todos los adultos que ponen las actividades a los niños en los scouts. Igual chance esta información, si tú no eres scout, pero a lo mejor te gustan las historias de terror y tú dijiste, hay un scout contando historias de terror, pues a lo mejor te puede interesar por si los cambio o para que tengas un poquito más de contexto. Y bueno, este video lo estoy grabando mientras ustedes están en ELEAS. A lo mejor alguien en ELEAS tiene internet y alcanzan a ver este video, lo escuchan entre todos y comparten la historia, o incluso preguntan historias de terror que les hayan sucedido a campamentos a alguien que conozcan ahí en ELEAS. Y las leemos para otro video. A mí sí me gustaría leer si les ha pasado algo de terror en algún campamento o en alguna excursión. La verdad que es una historia muy bien construida, muy buena. Nunca yo la había escuchado y la verdad hacía falta. Y esta historia dice así. Hace muchas décadas, en las inmediaciones de las áreas montañosas que circundan la Ciudad de México, un chico adolescente cumplía con uno de los anhelos más grandes de su corta existencia: convertirse en Boy Scout y acampar fuera de casa una noche entera. El chico fue presa de una broma de parte de sus compañeros, quienes, para hacerlo pagar la novatada o estreno, lo hicieron dormir cerca de la orilla de un acantilado. Lo que no sabían era que el chico sufría sonambulismo. Se levantó dormido en la madrugada y cayó al precipicio. A la mañana siguiente encontraron el destrozado del pobre chico. Después del incidente, el lugar se acordonó y se prohibió acampar allí. A partir de ese momento, en el acantilado se ve una luz todas las noches, la cual, dice la cultura popular, es el espíritu del chico engañado. Han pasado los años y gracias a la historia de la luz, en el lugar se convirtió además en un reto para los chicos que pernoctan en las cercanías, quienes son retados por otros a llegar hasta el lugar donde cayó el chico hace muchos años. Casi siempre tienen la fortuna de ser descubiertos por un guía mayor, a pesar que se escapan de la vigilancia nocturna del grupo. Sin embargo, hubo un grupo muy famoso porque su orientador fue alertado y se presentó al lugar a disuadir a su grupo, logrando interceptar a los chicos antes de llegar al lugar vetado para el público. Pero uno de ellos, más rebelde que el resto, decidió seguir adelante a pesar de las advertencias y superó la barrera de los mayores para demostrar su valentía. Corrió hasta el lugar y el orientador fue tras él para capturarlo antes de que ocurriera algo lamentable. Estando el adolescente muy cerca de la orilla, el orientador le dice de manera enérgica que debe regresar porque es muy peligroso, pero este no le responde. El orientador se acerca más y logra tomarlo del brazo para traerlo de vuelta. En ese momento, el chico enciende la linterna e ilumina su rostro y pálido. Para sorpresa del orientador, se trata del chico hace muchos años atrás en el mismo lugar. Estaban en el borde del acantilado y el orientador, de la impresión, no se dio cuenta.
El niño le sonrió y lo empujó suavemente haciendo que el orientador cayera por el precipicio. Cuenta la leyenda que luego se supo que el orientador fue uno de los chicos mayores que obligaron al infortunado chico a acampar en la orilla hace décadas. Desde entonces se dice que la luz es el chico que no busca salir de allí, sino atraer a aquellos quienes le causaron y llevarlos con él hacia el más allá. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes la historia? La verdad es que yo cuando la leí la primera vez me pareció muy sorprendente porque saqué algunas conclusiones, como por ejemplo que las inmediaciones de las que habla podría ser en la Ciudad de México, a lo mejor cerca de el Pico del Águila, tal vez en el Desierto de los Leones o en el Parque de los Dinamos, o incluso ustedes a lo mejor ya habían escuchado esta historia, pero la habían escuchado y que sucedió en otro lugar. Pero pues la verdad a mí fue una historia que me gustó, se las quería compartir porque pues tiene que ver con los scouts. Y pues si a ustedes les gustó, pues háganmelo saber en los comentarios, o tal vez ustedes tienen alguna historia de terror que les haya pasado o alguna historia paranormal que les tocó vivir en algún campamento o excursión. Una vez me acuerdo que un jefe que yo tuve me contó una historia que al final terminó como en una anécdota muy divertida, pero me imagino que el terror que él vivió en el momento debió haber sido máximo. Pero bueno, la próxima semana, antes de que termine el mes de noviembre, les voy a continuar este pequeño especial spooky. De verdad es algo muy impactante, es un tema muy impactante y que a lo mejor va a dar mucho debate también, y pues tiene que ver igual con los scouts.